Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Si me están escuchando? Sí, se escucha. Buenos días. Bueno, perfecto. Buenos días. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes alrededor de la prevención del abuso infantil en niños. Creo que es un tema muy sensible y pues que las personas que lo estamos tomando podemos ayudar mucho para esta problemática que cada día nos sorprende más, ¿no? Mi nombre es Claudia Muñoz, soy médica, especialista en medicina familiar, docente de la Universidad del Valle, y voy a compartir con ustedes el módulo 2, que se trata de prevención del abuso sexual infantil. ¿Okay? Estoy compartiendo la pantalla, ¿me confirman por favor si la están viendo? Sí, doctora. Sí, se mira, bueno, sí está bien. Sí, señora. ¿Cuántos estamos, Daniela? ¿Cuántos estamos hoy? 45 hasta el momento, doctora. Ok, perfecto. Entonces la dinámica es la siguiente. Voy a presentar algunos conceptos teóricos alrededor de la prevención del abuso sexual infantil. Algunos de esos ya los han manejado en el primer módulo, pero pues para contextualizar es necesario retomarlos. Y al final vamos a hacer unas salas de trabajo para poner en práctica los conceptos que vamos a manejar hoy. Voy a presentarles los objetivos. Los objetivos son identificar, un segundo lo pongo acá. Identificar el abuso sexual en un contexto social y familiar. Es decir, pues es una mirada desde la parte integrativa. Creo que desde de mi especialización como medicina familiar, estoy formada básicamente en ver los contextos integrales. Entonces, como primer objetivo propuse ese, definir e identificar el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en un contexto social y familiar. Entender pues que no aparece como generación espontánea, tiene unos antecedentes y los vamos a manejar aquí. El segundo objetivo es identificar los factores de riesgo y los factores protectores para la ocurrencia del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, entendiendo que no todos los eventos de abuso sexual son súbitos y por ataques desprevenidos. Entendiendo que esto tiene como una historia natural de cómo va empezando, cómo se va grabando y cómo termina, que básicamente eso es lo que aparece en las noticias. Pero antes de eso hubo unos factores de riesgo y posiblemente fueron también manejados algunos factores protectores que no se pudieron potenciar. La idea es identificarlos y a la hora de hacer el manejo establecer como una balanza en la que pesen más los factores protectores y para eso nos estamos formando. El tercero de los objetivos es conocer el modelo ecológico y la interseccionalidad en el acercamiento al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Me pareció un concepto muy importante, un concepto pues que desde la integralidad es entendible y que permite observar el evento no como un hecho aislado, sino como parte de un contexto que se debe evaluar en cada uno de los casos, y la interseccionalidad, un concepto bastante innovador, en el que las vulnerabilidades y los factores de riesgo se ven no solamente individuales, sino como decía la descripción, como un caleidoscopio, en el que cada uno de los casos se encontraban diferentes matices que pudieron haberse presentado o no, y que se potencian entre ellos, más o menos que 1 más 1 no son 2, sino que 1 más 1 son 3 o 4, porque en el caso de la interseccionalidad, en el estudio de los factores de riesgo desde la interseccionalidad, pues podemos ver cómo se van agravando, ¿no? Ya los vamos a ver. Y al final vamos a hacer un trabajo en las salas, en grupos, en el que vamos a analizar un caso de la vida real, algo que vi en consulta, y vamos a analizarlo desde el modelo ecológico y desde la interseccionalidad. O sea que por favor están atentos para poder resolver el casito al final. Y para finalizar, después de haber visto el contexto social, identificar los factores de riesgo y factores protectores, evaluar el modelo ecológico y la interseccionalidad, vamos a identificar y a tener acciones, a plantear acciones de la prevención en el abuso sexual infantil, entendiendo los niveles de prevención en prevención primaria, secundaria y terciaria, cada una de las definiciones y los conceptos que podemos aplicar de ellos a la hora de hacer la prevención.
Son 10 temas, es un poquito ambicioso, pero como ya lo habíamos visto en algunos otros en el otro módulo, ya tenemos algunos antecedentes. Entonces vamos a aplicar todos estos a la hora de plantear la prevención primaria, que es lo que queremos hacer todo lo posible para fomentar los factores protectores y disminuir la presentación del abuso sexual. Ese es nuestro objetivo al final. Entonces, voy a leerles cuáles son los temas. El primero es el entorno del abuso sexual. El segundo es la definición de abuso sexual. Hay varias definiciones para que no quede solamente una o dos. La tercera son las consecuencias del abuso sexual, que no solamente son las que vemos cruentas en los casos más mediáticos, sino que tiene todo un espectro y todos ellos generan consecuencias. A veces parecerían como no directamente relacionadas con el evento, vamos a verlo. Es decir, no solamente se necesita el abuso cruento para generar las consecuencias, sino que a veces solamente una exposición emocional, ni siquiera sin contacto físico, puede generar consecuencias para toda la vida de ese adulto. Vamos a hablar sobre el modelo ecológico, vamos a hablar sobre el concepto de interseccionalidad y la historia de la interseccionalidad, identificar lo que hemos visto como factores de riesgo, identificar los factores protectores, ver algo sobre el proceso del abuso sexual, porque pues ya hablamos que no es algo que aparece de generación espontánea, tiene su proceso. Y para finalizar, vamos a hacer la tarea de la prevención y la identificación. Dentro de las creencias erradas sobre lo que es violencia y abuso, también vamos a conocer dentro del modelo ecológico. Bueno, entonces vamos a revisar el entorno del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El entorno del abuso sexual es un marco de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, y dentro de todas estas situaciones que aparecen, que tienen que padecer varios niños de los que tenemos a cargo, aparece entonces el abuso sexual. Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Violencia, pues ya le puse aquí esta imagen, que realmente es un episodio de violencia. La violencia, encontré una definición que dice acto llevado a cabo con la intención de dañar en mayor o en menor grado a una persona. Y pues nosotros podemos identificar la violencia en muchos contextos. Por ejemplo, podemos decir que estamos en una sociedad violenta o en un presente violento o en un mundo violento. Y eso es como el marco grande. Si no existiera esta intención consciente o inconsciente, cultural, etcétera, en mayor o en menor grado de dañar a una persona, pues no estaríamos hablando de violencia. Entonces, ese es el marco principal. El abuso sexual aparece en un contexto de violencia. Esa violencia es el ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica, etcétera. Si aparece un empleo de la fuerza es que hay una relación, es una relación en la que hay alguien que está arriba y alguien que está abajo. Es algo muy simbólico, muy arquetípico, ¿no? Si está esa discordancia entre las capacidades, condiciones, conocimientos de una persona con la otra y su capacidad de ejercer el poder. Entonces, ejerce la fuerza, ya sea física, psicológica, económica, y se constituye en un recurso utilizado para solucionar los conflictos interpersonales y manifiesta un desequilibrio de poder. Ese es el entorno en el que están ocurriendo estos casos. Dentro de la violencia, en general, aparece otro tipo de violencia. Vamos de lo más grande a lo más pequeño. La violencia intrafamiliar. Entonces aparece aquí en la gráfica pues vamos a ponerlo como un padre, una figura masculina que muchas veces culturalmente tiene más poder. Empezamos aquí con las figuras de poder. Sobre una mujer que está también vulnerada, y esa mujer entonces vulnera al niño, y ese niño aquí la está poniendo contra el osito, contra su mascota, pero pues aquí podemos ver cómo estarían sus pares, el colegio, él mismo, se empieza a agredir él mismo. Entonces, como violencia intrafamiliar traje esta definición. Toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. No es una violencia externa, no es una violencia social. Es todo ese arquetipo de la violencia, de la intención
utiliza también mediante la amenaza, amenaza de usarla, que es lo que ya hablamos como intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, el soborno, la manipulación, todas estas vejaciones a las que son sometidas los niños que son violentados sexualmente. O cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad y la reproducción. Allí vamos a ver en otra diapositiva cómo realmente ocurre esa diferencia de poder y se le limita, se le anula a la persona, a la víctima, la capacidad de decir que no y de participar activamente en esto. Sobre maltrato infantil también habla UNICEF, diciendo que los niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, el maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. Este es el marco, ya nos vamos acercando cada vez más, vamos de violencia intrafamiliar y dentro de esa violencia intrafamiliar al maltrato infantil. Y aquí nos hablan pues que el maltrato no solamente son los actos violentos de violencia física, sino también por supresión, por abandono, por negligencia, etcétera. Eso es constituyente del maltrato infantil. Toda forma de maltrato físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud. No necesitamos que el daño ya esté hecho, es que la situación de que haya un hecho, que haya un daño potencial ya nos debe preocupar. Para la salud, para la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Ahí pues, empezamos a vulnerar la dignidad de ese pequeño y eso se constituye en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, es decir, el hogar en donde la familia, donde este niño tuviera que recibir la educación, el cuidado, el apoyo, no solamente pues, lo necesario para su supervivencia física, sino también para su desarrollo emocional, termina siendo lo primero que lo violenta y eso es lo que estamos viendo. Traje esta anotación en la que vemos pues en la actualidad el maltrato infantil podría aumentar durante la cuarentena y eso lo hemos visto frecuentemente. Todo el estrés, toda la ansiedad que está generando esta situación hace pues que los niños sean la parte más débil de la cadena y empiezan a recibir maltrato de los entes mayores, de donde son pues el eslabón más débil. Adicionalmente a eso, pues muchos de nuestros niños se sentían más protegidos estando en la escuela y ahora pues ya no están asistiendo a la escuela, lo cual los pone a convivir cada vez más cerca, más permanentemente y en una situación de mayor tensión con los agentes del maltrato. No solamente eso, puede haber sido una familia que no tenía mayor oportunidad o mayor, aunque estaba en el ambiente, la orientación a la negligencia o al maltrato, el solo hecho de ver, como le ha tocado a varias de las mujeres, de hacer trabajo en casa, encargarse de las cosas de casa y adicionalmente ver a los niños y adicionalmente tener la tarea de ser profesores en casa, pues puede desbordar a varios de los padres y el niño que antes no entendía muy bien con el profesor termina evidenciando ese mismo comportamiento en el hogar y termina siendo producto de maltrato infantil derivado por su situación escolar, que es uno de los componentes. Entonces, esta es otra definición de maltrato infantil. Ya pasando este marco de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, vamos a entrar ya a la definición de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta con relación a la primera definición. Bueno, entonces vamos a hablar de abuso sexual. El abuso sexual es considerado como la utilización de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende. Eso es lo primero, porque él no tiene, a esa edad se asume, en la situación en la que está ocurriendo, se asume que el niño no tiene capacidad de dar su consentimiento. Entonces, no está capacitada para dar su consentimiento o no está preparado evolutivamente. Lo vamos a ver al final de este tema cuando ocurre también en los niños en situación de discapacidad.
El abuso sexual está encaminado a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación sexual a un adulto a través de la manipulación, ya sea con contacto físico o sin contacto físico con un niño, y se aprovecha de su situación de superioridad. Esa es una de los temas que hay que tener en cuenta. Entonces hablamos que hay dos criterios básicos para tipificar el abuso según estos dos autores. El primero es la coerción, es decir, el poder que tiene ese agente, el agresor, utiliza esa situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el menor. Aquí lo podemos ver en una gráfica, ¿no? Esta es una figura de un arquetipo más violento, es una figura oscura, el niño está grande, está de pie, al parecer podemos poner aquí, pues como uno de los agravantes sería el alcoholismo, consumos, y está el niño pequeño en posición pues como acurrucadito, agarrando un muñequito, y eso pues nos da una idea de lo que es la simetría. Es una simetría en edad, en conocimiento, en el rol que esté generándose en esa relación, una simetría en fuerza física y obviamente una simetría en gratificación, porque la persona que está disfrutando de esta situación, pues principalmente es el adulto agresor. Hago la salvedad que como lo vamos a ver en lo que es la historia, o sea, como lo ascendente, el increciendo del abuso sexual, es posible que muchos de los acercamientos que ocurren, sobre todo los intrafamiliares, no tengan que ver con fuerza física, no tengan que ver con violencia, sino que ya sabemos cómo empiezan a tener cierto contacto, agrado, y pues los niños pueden sentirse gratificados también, ¿no? Pueden sentir placer y, y eso está incluido. Allí no estaría la simetría de la fuerza o del rol, pero sí de conocimiento y cuando ya se enteran, pues eso es una de las fases del desencantamiento de la situación. Bueno. Vemos que es una relación no consentida. Entonces, se parte del supuesto que un niño dependiente, o sea, dependiente es uno de los agresores en el caso de que sea un niño que depende de sus agresores, que está en proceso de maduración evolutiva, es decir, como ya lo vimos con el profe José, dentro del proceso de evolución emocional, psicológica, pues todavía el niño está en desarrollo y no tiene no tiene los recursos para comprender la realidad desde el concepto del adulto, ¿no? Al que no ha llegado. Entonces, este niño dependiente que aún está en maduración no debe implicarse en actividades sexuales que no comprende plenamente y para las que no está capacitado para dar su consentimiento, ya lo vimos, es decir, no hay manera de que dé consentimiento. Eso me recuerda este caso que ocurrió con la niña en Vera, que una de las declaraciones que vi en la prensa, una de las declaraciones que a favor tenían, pues que habían esgrimido los agresores era que la niña había consentido la relación pues con siete personas. Pues obviamente eso no es cierto, se cae de su propio peso. Esa niña no está en capacidad para dar consentimiento de este tipo de situaciones. No existe consentimiento, además, cuando se impone una conducta por el ejercicio del poder, cuando la persona ya vimos que hay una asimetría y hay una coerción, entonces es imposible que el niño acepte una conducta, la consienta, ¿no? Y adicionalmente, cuando ya vemos que el niño está en proceso de maduración evolutiva, entendemos que no puede existir consentimiento cuando el niño no entiende qué es lo que está consintiendo. Acá vemos también otra cosa en la que vemos que la simetría no solamente es en edad, sino también en conocimiento. Entonces, esa es una de las situaciones que se presentan. Vamos a ver las conductas que constituyen entonces el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Empieza en todo un espectro en el que puede haber simplemente acercamientos, incluso solamente miradas, algunas palabras, algunos comentarios sexuales explícitos o no explícitos, hacer que los niños vean algunas actividades sexuales de otras personas o que se les exponga a gráficos de contenido sexual, etcétera. Entonces, yendo en orden con la presentación, dice, la utilización del niño o niña
o al adolescente para la obtención de material pornográfico, aunque no haya contacto directo del adulto con su víctima. Esto lo hemos visto sobre todo cuando hay grooming, cuando hay estos chantajes o estos acercamientos de los agresores virtualmente. Llevan a este niño a tener conductas pues, sexuales a través de las redes, y ya sabemos cómo termina esa historia. Luego aparece el chantaje, luego aparece el sufrimiento, e incluso hay niños pues, que antes que los descubran terminan en suicidio. Otra de las conductas que constituyen abuso sexual que no tienen contacto físico son propuestas o comentarios verbales de actividad sexual explícita. Aquí hago mención que me llama mucho la atención, que esto ya se volvió parte pues como de la cultura musical. Todos hemos escuchado algunas letras de las canciones de moda en las que los comentarios y la letra tiene que ver explícitamente con actividad sexual. Entonces es necesario vigilar este tipo de cosas, ¿no? Porque ya se vuelven de la cultura. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, por favor. Yo voy a desconectar acá. Buenos días, aprovecho para solicitarles el favor de que mientras tanto pueden ir registrando la asistencia del día de hoy. Por favor, no lo olviden. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, una pregunta, aprovecho también. La asistencia de la clase del... Formar parte de lo que los niños escuchan, bailan y se ríen y celebran desde los 2 años, 3 años. Ya podemos ver como una de las cosas fantásticas que parece que hicieran los niños ahora es bailar estos ritmos que son como tan sexuales desde tan pequeñitos. Y empieza a generarse entonces toda una cultura en la que ya se normaliza la actividad sexual explícita, ¿no? Desde la infancia. El exhibicionismo de manera real o mediante material pornográfico, exponer a los niños a este tipo de material, pues es ahora realmente muy sencillo. Con la aparición de las redes sociales, ya no podemos controlar a qué están expuestos nuestros niños. Y lo otro ya es obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas ya explícitamente, de los adultos, etc. Bueno. Viene ahora entonces con el contacto físico, vamos a pasarlo porque pues rápidamente, a menos que haya alguna pregunta, porque ya creo que se ha manejado en los anteriores temas. Dice, tocar al niño o niña en sus genitales, zona anal o pechos por encima o por debajo de la ropa. Parecería muy sencillo, pero este solo hecho puede generar perturbación bastante prolongada en un niño y en su etapa adulta e incluir situaciones que pueden generar enfermedades o trastornos emocionales, y diría uno solo, entre comillas, por haberle tocado sus genitales, su zona anal o los pechos a las niñas por encima, incluso por encima, ¿no? No solamente por debajo de la ropa. El solo tocarlos y la respuesta al agresor después de la reacción del niño es lo que configura esa conducta agresiva. Hacer que el niño o niña toque al adulto en sus genitales, zona anal o pechos, en el caso de las mujeres ofensoras, o por encima o por debajo de la ropa. El contacto oral o genital, el contacto oral o genital del niño al adulto, del adulto al niño. El contacto genital del adulto puede ser o no del mismo sexo, con o sin penetración, es decir, frotamientos contra el cuerpo del niño, niña o adolescente, con el objetivo de lograr excitación sexual y eventualmente un orgasmo. Hay muchos ejemplos. Yo creo que cada uno de nosotros conoce ejemplos en los que pareciera que no era abuso, pero resulta que sí es abuso, ¿no? El solo hecho de los saludos de los adultos nalgueando al niñito
Y si eso ya le incomoda, pues no está bien, y eso es parte de lo que no se debe permitir dentro de las relaciones familiares. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si en estos días recuerdo una entrevista que fue muy sonada de La Mencha, de Margarita Rosa de Francisco, donde ella relataba que había sido abusada. Entonces, no había sido con violencia, no había sido con penetración, pero sí ella relató que el conductor del carro de la familia le dijo que le iba a enseñar a manejar y la sentó encima de él y ella allí pudo sentir algo raro, ¿sí? Y el señor estaba pues bastante excitado. Entonces, eso a ella le pareció raro, pero no le pareció ni grave, ni le pareció algo para hablar. De hecho, en el relato que ella hace, que lo leí creo que en la revista Semana o en alguno de los periódicos de circulación nacional, hablaba que ella no pensaba que eso estuviera mal y que además él le había dicho que estuviera en silencio porque pues si no, no le seguía enseñando a manejar el carro. Entonces, eso es una conducta que constituye abuso sexual. No tiene penetración, pero sí implicó gratificación de ese adulto, implicó una amenaza, es decir, bueno, el poder que él tenía era que él podía manejar el carro y la adolescente no, la niña no. Y le dice, si no cuentes nada porque si no, no te sigo enseñando a manejar el carro. Y ahí está, allí se configura. Parece algo pues que no tuviera mayor relevancia, pero ella en las entrevistas dice que eso realmente la marcó y no hubo penetración y no hubo algo violento. Entonces, esto es parte del espectro a lo que no se le da mayor importancia y a lo que no se hace esos despliegues mediáticos, pero que es una realidad que está traumatizando a los niños. ¿Okay? Por acá, en este contacto genital del adulto sin penetración para lograr excitación, recuerdo el caso de un círculo de palabras que estábamos en una reunión y una de las compañeras dijo que ella cada vez que iba a la piscina en la familia, uno de los tíos le enseñaba a nadar, pero se frotaba con ella. Ahí está el abuso. Entonces, estas son cosas como muy poco tangibles, pero que lo que nos relataba ella era su trauma, ¿no? Porque esto estaba ocurriendo. Bueno, ya vienen entonces las conductas que constituyen el abuso sexual con contacto físico, que en la que habla penetración vaginal o anal con los dedos objetos, el coito directamente, el involucramiento del niño en contactos sexuales con animales, o el implicar a menores de edad en conductas o actividades relacionadas con la producción de pornografía. Cuando yo hice el rural de mi carrera, estuve en una fundación de niños de bienestar familiar, aquí en Cali. Y ahí recibíamos pues los muchachitos con tanta problemática y a mí nunca se me va a olvidar que en varios casos yo empezaba a encontrar conductas explícitamente sexuales de algunos de los niños que iban llegando nuevos y pues era parte de toda la violencia sexual que habían vivido en el entorno de donde se les había separado para restituir sus derechos mientras estaban con nosotros en ese hogar de paso. Era increíble, pues yo creo que ustedes también lo han visto, pero a mí no se me va a olvidar cómo uno de ellos perseguía al perrito de la institución, a la perrita de la institución para tener sexo con la perrita y este niño tenía 7 años, una cosa así. Entonces ya empieza uno a entender pues, el ambiente en el que han vivido estos niños, ¿no? Y cuando se les normaliza, les parecía completamente normal y lo buscaban e inducían a los otros niños, inducían a sus pares. Tuvimos un caso que tuvimos que separarlo de los otros niños porque los inducía a tener contacto sexual con él. Y pues los chiquillos estos hacían fila, ¿no? Para encontrarlos y sabían que era una conducta inadecuada porque lo hacían a la madrugada y por allá detrás pues donde no los pudieran ver. Y los inducían, así estaban. Entonces tuvimos, digamos que un brote de este tipo de circunstancias, pues que nos costó un poquito de trabajo manejarlo en ese momento. Bueno, miremos aquí entonces los indicadores para identificar un posible abuso. Entonces tenemos unos indicadores físicos, hay unos indicadores de comportamiento y hay unos indicadores de la esfera sexual como tal. Entonces, los indicadores físicos realmente es lo que uno veía cuando estaba en medicina legal y
y asistí a esto. Por ejemplo, cuando yo estaba atendiendo en urgencias, que llegaban más o menos frecuentemente niños, niñas y adolescentes después del trauma, ¿no? Que lo primero que llegaban era para su atención física. Entonces es dolor, golpes, heridas en la zona genital o anal, alteraciones al examen físico de la vulva, del cuello uterino, alteraciones en el examen físico del pene, sustancias en la boca, en los genitales, en la ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada. Todos estos son signos de violencia, ¿no? De un asalto con violencia. El niño o la niña presenta enfermedades de transmisión sexual en sus genitales, órganos, boca o ojos, que es una de las cosas que hay que descartar. Y dificultad de sentarse o caminar, que puede pasar inadvertida. Esa es una de las situaciones pues, más tristes también, porque este niño no puede hablar, está guardando un secreto, está bajo la coerción y bajo la asimetría del poder, entonces se queda calladito y lo único que hace es empezar a tener unos cambios de comportamiento a veces más sutiles que otras veces, y tanto así que los padres pues que pueden estar inmersos, sus familiares pueden estar inmersos dentro del maltrato infantil por negligencia, por descuido, etcétera, no se dan cuenta y no lo piensan, ¿no? No lo sospechan. Esa es una de las primeras cosas que vemos. Los indicadores de comportamiento: pérdida de apetito, llantos frecuentes e injustificados, miedo a estar solo con una persona en particular, rechazo al adulto o cuidador de forma repentina, resistirse a bañarse o desvestirse, aislamiento o rechazo en sus relaciones sociales, problemas escolares, rechazo a la escuela, conductas agresivas, agresividad, fugas del hogar o del colegio. Estos comportamientos, indicadores de comportamiento, deben ser lo que a todos los que tenemos que ver con niños nos prendan la alarma, pero sobre todo, si no lo sabemos, es imposible que nos demos cuenta. Entonces, a la consulta puede llegar prácticamente, pues cuando yo estaba como médico general, llegaban niños con pérdida del apetito, pero posiblemente no es lo primero que uno piense que sea un abuso, o que los llantos frecuentes e injustificados sean interpretados por los cuidadores como que se volvió un niño berrinchoso o que le dio miedo, etc. Justo en estos días tenía yo una paciente, yo ahora no atiendo muchos niños, atiendo más que todo adultos. Entonces llegó una paciente a consulta que ya la tengo hace más o menos unos 3, 4 meses en consulta, y tenía mucho estrés, una señora que tiene una fibromialgia, joven, madre de 3 hijos, y me dijo que últimamente estaba estresada, que últimamente le llamaba la atención y que no podía dormir. Cuando me dijo que no podía dormir, y le pregunto, ¿y qué hace que no puedas dormir? Me dijo, no, doctora, lo que pasa es que la niña pequeña se me está pasando en la cama llorando y con pesadillas y que le da miedo estar sola. Eso en otro momento o en otra consulta, y si uno no tiene esa orientación, pues sería un comentario anecdótico, pero a mí me prendió la alarma. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué edad tiene tu hija? Me dice 5 años. ¿Tú con quién vives? No, pues con mis hermanos y con mi mamá y con un tío. Y a mí se me empezaron a abrir los ojos. Me dije, bueno, ¿y qué más está pasando con la niña? ¿Y qué ocurre con la niña? ¿Hace cuánto está la niña así? Y tanto así que aunque yo no atiendo a la niña, le dije, pues mira, vamos a hacer algo, y le expliqué claramente, le dije, esta niña tiene riesgo de abuso. ¿Por qué? Porque tú casi no puedes estar en casa, porque está en casa con personas que tal vez no la cuiden, ¿sí? Pues no quise implicar a nadie allí, pero ella sí entendió el mensaje e incluso me llevó a la niña como a la consulta siguiente. Yo la derivé a pediatría y a psicología para que le hicieran pues como una observación, un examen ya pues legal, es decir, oficial, y que le hicieran instrucción a la mamá en este tipo de situaciones, ¿no? Que le hicieran educación a la mamá oficial, no solamente la que yo hice en la consulta. Entonces, creo que esa es una actitud en la que podemos estar todos. Es obvio que genera más tiempo, es obvio que genera más esfuerzo, es obvio que atrasa la consulta en el caso pues, de ese día, en mi caso, pero asumo que es lo que hay que hacer. ¿Sí? Uno de los principios de la medicina familiar es todo contacto con el paciente es una oportunidad para prevenir y educar, y creo que siendo fieles a ese concepto,
es necesario abrir los ojos y poner muy atentos los oídos cuando se puede orientar un concepto de estos. Y como ya pues lo hemos hablado, si no lo conocemos, pues es imposible que los encontremos. Se nos pueden pasar por delante y pues realmente no generar ni siquiera un llamado de atención. Esos son los indicadores de comportamiento. Ahora, no todos estos indicadores de comportamiento tienen un origen en el abuso, pero sí es necesario poner el ojo con la lupa porque pues el ambiente en el que viven muchos de ellos, que lo vamos a ver en el concepto en el concepto ecológico de la interseccionalidad, es indispensable estar muy alerta y enseñarle a los padres a estar muy alerta y a ser desconfiados. Como dijo la mamá me dijo, sí, doctora, es que hay que ser desconfiado de todo el mundo cuando uno tiene hijos. Está en toda la razón. Bueno, los indicadores de la esfera sexual, dice, rechazo a manifestaciones de afecto, porque sí, si ya hay un adulto que esté vulnerándolo, pues se relaciona con los otros adultos y él puede empezar a rechazar esas manifestaciones de afecto. O también empezar a ver si culturalmente en esa familia una manifestación de afecto es darle nalgadita o acariciarlo más de la cuenta o sobarlo más de la cuenta. Entonces eso ya tiene que ver con una cultura que está imponiendo unas situaciones que son incómodas para los niños. El indicador de la esfera sexual también conductas seductoras y sexualizadas, pero vuelve y juega. En este momento sí vemos con todas estas youtubers y con todas estas información, manejo de las redes, la conducta está sexualizada y son conductas seductoras y los niñitos desde chiquitos empiezan a aprender esto y se vuelve, como ya hablamos con las letras estas hipersexuales explícitas, se vuelve parte de la cultura y se normaliza y no debe ser así porque además puede despistar, ¿no? El conocimiento sexual inadecuado para su edad. Obviamente, pues cuando ya los niños han sido expuestos, empiezan a conocer de manera alterada la realidad de la sexualidad y empiezan a comentarlo muchas veces con sus pares, ¿no? Y de manera inadecuada. Aquí sí hago la salvedad que, como me dijo en algún momento una compañera mía que es sexóloga, me dijo, Claudia, en la información hacia los hijos, el que pega primero pega 2 veces. Esa es una de las grandes importancias de hablar con los hijos, que sean los padres o los adultos, profesores, por ejemplo, que sean los primeros en hablar de manera clara con los niños y que hablen a manera de educación, para que cuando llegue otro niño llegue otro niño con una información errada, este niño que ya fue educado tenga la posibilidad de decir, eso no es así, porque a mí mi profesor o mi papá o el psicólogo o el médico me dijo las cosas como eran y tenga esa capacidad de criterio. ¿Okay? Otro de los indicadores de la esfera sexual es interés exagerado por los comportamientos sexuales, agresión sexual hacia otros pares, hacia los animales, como les comenté del caso del niño este que agredía a la perrita. Confusión sobre la orientación sexual y lenguaje de contenido sexual. Repito, muchas veces el lenguaje de contenido sexual se está normalizando y forma parte ya de una cultura que se escapa de la familia y de la escuela y del día a día. Okay. Vemos acá una parte sobre la discapacidad del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Encima de esta circunstancia, puede ser adicional a esta circunstancia, la discapacidad puede convertirse en un factor de vulnerabilidad por diferentes razones. La primera es una dependencia física, dependiendo de la discapacidad, y una dependencia psíquica de otras personas. Muchas veces esa discapacidad redunda en una sumisión, porque pues si son niños que dependen para el aseo, para la movilización, para la comunicación, para la alimentación, para todas las actividades de la vida diaria dependen de un adulto, pues los pone en sumisión. Si no lo hacen, pues el niño puede no comer o no asearse o permanecer en situaciones pues completamente indignas. La necesidad de asistencia en la higiene personal los pone en una vulnerabilidad altísima de las intenciones de la persona que esté realizando su higiene. Y eso pues es de cuidado, ¿no? Sobre todo estos niños en los que cambian de cuidador, de enfermera, etcétera, pues están más vulnerables. Adicionalmente a eso, en los niños, en estas circunstancias, en los niños o en los adolescentes que han crecido en estas circunstancias, puede haber una confusión entre los acercamientos que son propios de un marco de afecto
y los que constituyen una situación abusiva. Ellos pueden no haber sido educados ni informados a lo largo de las diferentes etapas de su desarrollo psicosocial acerca de la sexualidad, de lo que es una expresión amorosa, de lo que es una expresión de cuidado afectuosa, del concepto de intimidad que tienen derecho a tener, así sean dependientes de todo para sus actividades. Ellos deben tener un concepto de lo que está adecuado en su intimidad y de lo que es adecuado acerca de su sexualidad, de la expresión de amor de él hacia ellos y de los demás hacia él. Cuando esto no ocurre, pues quedan a merced de lo que puedan bien hacer o no hacer las personas de las cuales dependen. Bueno, vamos a ver entonces ahora si hay preguntas alrededor de estos dos temas. Te pido el favor, Daniela, si me puedes pasar la listica de asistentes, si me la puedes pasar, ¿para qué? Para hacer algunas actividades de participación, por favor. Bueno, vamos a manejar entonces ahora las consecuencias del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Ya vimos que no necesariamente es proporcional al evento ocurrido, ¿ok? Puede haber personas traumatizadas y que no hayan tenido un hecho violento de penetración, etcétera, ¿no? Entonces, puede ocurrir que no tenga que ver, no tiene que ver pues proporcionalmente al evento. Pero sí, los efectos son diversos según el tipo y clase de abuso, la relación con el agresor. Obviamente no es lo mismo ser agredido por una figura que debió haber representado cuidado, cariño y protección, a que sea agredido por alguien que es un desconocido, ¿no? Las reacciones son diferentes. La edad a la que haya ocurrido la situación, porque a veces mientras menos conocimiento tuviesen estos niños, pudiera tener menos trauma al final, algo similar, es decir, es diferente cuando un niño empieza a ser sexualizado alteradamente y le parece normal lo que está ocurriendo. Y hay algunos otros niños que ya saben que esas conductas no son permitidas y por algún evento, por pues, estar subordinados, tienen que tolerarlas. Aquí lo vamos a ver pues es parte de lo que se ve con la interseccionalidad, ¿no? Cuando todos esos factores van confluyendo para generar un esquema o generar un evento único e independiente en cada una de las vidas tocadas por este flagelo. Los efectos también son diferentes de acuerdo a la duración. No es lo mismo que haya sido un solo evento, a que haya sido varios eventos, pero separados bastante en el tiempo, o que hayan sido unos eventos permanentes y casi que cotidianos, ¿no? Con este niño. Entonces eso pues, obviamente tiene que ver con los efectos. La intensidad de lo que ocurrió, la frecuencia, ya lo vimos, y el significado del mismo. Entonces, los efectos a largo plazo ya lo estamos viendo cuando la persona ya es una adulta, porque estamos observando que hay dificultad para sostener relaciones afectivas. Una de las principales cosas, como lo vamos a ver dentro del esquema del abuso sexual, del escalonamiento, es que muchas veces estos niños se separan del evento, como que se disociaran, ¿sí? Se aíslan, quedan choqueados. Y más adelante y lo he visto en consulta, más adelante es muy probable que estos niños que fueron abusados en la infancia tengan dificultades para sostener relaciones afectivas porque pueden relacionar el contacto físico, las expresiones de cariño con un evento doloroso y a veces ni siquiera recuerdan cuál fue el evento doloroso, un evento vulnerador. A veces ni siquiera lo recuerdan, simplemente en su inconsciente queda una dificultad para sostener relaciones afectivas que les genera mucho sufrimiento en la adultez y que puede generar que estas personas no puedan tener relaciones de pareja estables, felices, y etcétera. Y que incluso ya lo hemos visto como empiezan a buscar como parejas, como posibles parejas o personas alrededor, personas violentas, porque eso es lo que conocieron al inicio de su sexualización, ¿no? Empiezan a buscar inconscientemente y luego a mantener relaciones con personas violentas y agresivas. Otro de los efectos a largo plazo es la depresión.
Aquí sí quiero recordar a una paciente, tal vez uno de los primeros acercamientos que tuve cuando estaba en el internado. Me llamaron a urgencias a valorar una niña. Yo estaba rotando por psiquiatría y me llamaron a urgencias de pediatría a valorar una niña de 9 años, que todavía la recuerdo y creo que todavía está en mis oraciones porque a mí me marcó mucho ese caso. Cuando llegó a urgencias, cuando la dejé a valorar, 9 años, y venía con la mamá y con el padrastro. El motivo de consulta era que la niña desde hacía varios días se orinaba, se defecaba encima, no iba al baño y no tragaba saliva. Estaba con la boca abierta y la saliva le chorreaba y tanto así que ella ya tenía acomodadito un vasito plástico blanco para recoger la salivita que le salía. Y trataban de ponerle pañales, pero pues no tenía pañales. Me llamó muchísimo la atención, obviamente no entendía cuál era el caso desde que entré a valorarla. Ya la sospecha estaba la mamá, estaba el padrastro, ninguno de los dos permitía que la niña hablara y además pues la niñita ya no hablaba, ¿no? Estaba completamente mutista, no hablaba, no establecía contacto visual, estaba muy quieta, estaba muy rígida y tenía una infección urinaria, tenía diarrea y no tragaba saliva, estaba con el vasito recogiendo la saliva. Pues obviamente después de haber hecho los exámenes de parcial de orina, sangre, la parte biomédica, la hospitalicé en urgencias. La niña, estuve una semana, recuerdo que me le pegué a esa niñita, estuve una semana, al final no respondía, tuve que, pues con lo impactante que fue para mí, lo comparto, tuve que hacerle terapia con terapia electroconvulsiva, nunca me voy a olvidar de eso. Tuve que hacerle varias sesiones de terapia electroconvulsiva hasta que al final de la terapia electroconvulsiva y de todos los medicamentos psiquiátricos, la niña al fin un día me miró, estableció contacto visual y lo que me dijo fue, me metió un palo por la colita, un palo largo, y me lo metió por la boca. Pues ustedes, claro, obviamente a llamar al jefe de la sala, al doctor, pues al psiquiatra de turno, establecer todos los mecanismos de alerta, fiscalía, bienestar familiar. Y bueno, digamos que terminé mi rotación de 2 meses por allí, ya quedó entre comillas mejor, al menos ya caminaba, al menos ya controlaba esfínteres, al menos ya tragaba su saliva. Y al menos ya quería hablar y hablaba conmigo, ¿no? Hablaba, se volvía melosísima, me veía y entonces ya pasó como al otro lado, ¿no? De volverse melosa, de buscar la compañía, de un apego, pues me decían las auxiliares, no, pues doctora, ya ahí está su garrapatica, me decían, porque se me pegaba esa niña eh, al cuerpo para buscar ayuda o, bueno, alguna manifestación que no fuera agresiva. Terminé mi rotación, eso fue en el 2000. En el 2003 que volví a esta sala ya haciendo la especialización, me dio por buscarla en el sistema y lo que encontré sí fue terrible. Sí, porque la niña después de un año de eso tuvo 2 intentos suicidas y había tenido una historia frecuente de hospitalizaciones por intentos suicidas. Le perdí el rastro, espero, no sé cómo estará ahora. Pero ese caso lo quería comentar porque no es solamente el caso puntual. Yo creo que todos nosotros, pues la mayoría hemos tenido contacto con casos similares y es evidente el daño que se hace. Y al final, pues se identificó, digamos que parecía muy evidente, ¿no? El agresor era el padrastro, la mamá lo sabía y nunca hizo nada pues por evitarlo. La mamá también había sido víctima de abuso y de violencia y era toda la cadena ahí que parecería como un destino, pues como dice alguna de las literaturas, que parece a veces un destino del que no pueden escapar. Esperamos que sí, para eso estamos pues aquí, ¿no? Aprendiendo este tipo de enfoques. La depresión y los intentos suicidas, la anorgasmia, puede ser muy frecuente en algunas mujeres y que ni siquiera lo recuerdan, ¿no? Como ya hemos visto, es posible que no haya sido un hecho violento, es posible que no haya sido una situación evidente, pero cuando el familiar, el tío, el papá, etcétera, empieza a tener unos contactos sin penetración y sin violencia, más adelante hay mujeres que consultan por esto y ellos no lo recuerdan, ¿no? Digamos que pueden ser eventos
de los que simplemente hay un recuerdo de un flashback de alguna imagen, pero que no está asociada ni a dolor ni a angustia, y tal vez muchas veces es porque se disocian, entre comillas, ¿no? Empiezan y se choquean y les queda la sensación de shock y de distanciamiento y de anestesia emocional, que más adelante es la que les comentaba que puede tener dificultades para tener las relaciones afectivas saludables. Enfermedades mentales de otro tipo, reproducción de eventos violentos, la dependencia afectiva. Muchas de las personas, muchos de estos niños o niñas que son abusados y que encuentran esa sexualización errada al principio y que pueden llegar a sentir placer, ¿no? Pueden entender que eso es lo normal de la sexualidad y empiezan a hacer dependencias sexuales y apegos sexuales a figuras que incluso las maltratan. Entonces, eso es parte de lo que distorsiona una vida saludable y de una autoestima saludable. La vulnerabilidad emocional, dificultades con respecto a la identidad sexual y obviamente alteraciones en su autoconcepto, autoimagen, autoeficacia, etc. Bueno, entonces ya vimos pues parte de lo que son las secuelas. Entonces, teniendo en cuenta la gran cantidad de secuelas del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, cobra gran importancia intervenciones como las que nos estamos preparando, es decir, que permitan detener una situación abusiva, poner nuestra energía en poder identificarlas tempranamente, detenerlas y proteger a las víctimas. En lo posible mitigar su impacto a través de medidas y cuidados preferiblemente preventivos. O bueno, y si ya no se puede prevenir, pues al menos terapéuticos en relación a los daños físicos y psíquicos y garantizar el acceso a la interrupción a embarazos forzados, que afortunadamente pues ya está incluido dentro del manejo previsible. Prevenir nuevos abusos porque ya sabemos que si le ocurrió una vez, pues las posibilidades de que ocurran 2 veces es mayor y si la posibilidad de que se ocurrió 2 veces, pues ya la tercera vez es mucho más digamos que esperada, lamentablemente. Y poder llegar a reparar a través de medidas destinadas a resarcir a las víctimas de los daños producidos a su integridad, en su dignidad y el sentido de justicia. Eso es de las cosas que tal vez en una de las sesiones anteriores en las que estuve con ustedes, pues en el auditorio del expositor, en este caso el profe Abelardo, una de ustedes compartía el hecho de que a veces se enteraban de los eventos, pero pues no era posible hacer la denuncia para poder acceder a la justicia, ¿no? Y a reintegrar en el sentido de la integridad y de la dignidad. ¿Por qué? Pues porque hay un silencio alrededor y porque los adultos revictimizan a este niño en otro de los casos, es como haciéndoles retractarse a veces de las denuncias. ¿Listo? Bueno, entonces estos temas vamos a encadenarlos dentro de algo que se llama el modelo ecológico, que me pareció una forma excelente de hacer las aproximaciones. Entonces vamos a ver el modelo ecológico en el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El modelo ecológico de este autor habla acerca de observación del evento a través de unos esquemas que son como unos círculos concéntricos y que aquí pues se habla también que se representa como estas muñequitas rusas, que dentro de una grande hay una más pequeña, una más pequeña, una más pequeña y una más pequeña. Y a la vez, alrededor de una pequeña hay una más grande, otra más grande, otra más grande, es decir, desde donde se vaya viendo. Este es el modelo ecológico. El modelo ecológico tiene, vamos a ver entonces algo que se llama el macrosistema, que es como la muñequita más grande. Dentro de esa muñequita más grande aparece algo que es el exosistema, que es esta. Luego viene algo más pequeño que es el microsistema. Y a ese microsistema, esos estaban estos tres. Y otro autor lo que hizo fue añadir la parte del comportamiento individual de lo que estaba ocurriendo, como la parte del comportamiento de las personas que estaban incluidas dentro de la situación. Entonces, este autor desarrolló un modelo ecológico concebido como un conjunto de estructuras seriadas, representado en círculos concéntricos de mutua influencia, cada uno de los cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñequitas. Es una propuesta para abordar el estudio del desarrollo infantil a través de la interrelación con el medio circundante. Entonces, dentro de este modelo aparece el macrosistema.
que es la muñeca más grande. Entonces, el macrosistema es el nivel más amplio e incluye las formas de organización social, las creencias culturales, los estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura en particular. Aquí dice cultura, sociedad y políticas, que es en lo que estamos inmersos y sobre lo que pues, la mayoría de nosotros, el común de nosotros, no tiene mayor implicación como la debería, ¿no? A la hora de tomar las políticas. Entonces ya son las políticas económicas, la sociedad en la que estamos viviendo, el país en el que vivimos, las comparaciones que podemos hacer, por ejemplo, de la situación económica de nuestro entorno, ya sea de nuestro barrio, perdón, de nuestra ciudad o nuestro país, del continente, en comparación a otros países o continentes. Eso ya es el modelo del macrosistema, es algo que abarca todo lo que estamos viendo y tiene que ver pues con la parte social, política, económica. ¿Okay? Ya lo vamos a ver representado en la otra gráfica. Por ahora entonces el primero es el macrosistema, el segundo es el exosistema, lo que está por fuera del sistema que vamos a analizar. Son las relaciones más próximas de las personas y enmarcadas dentro de la cultura y el nivel individual, como la escuela, los organismos judiciales, las instituciones de seguridad de la iglesia. Prestémosle atención, por favor, a estos dos conceptos, porque ahora cuando nos reunamos en las salas de trabajo colectivo, de trabajo en grupo, vamos a analizar un casito, un caso clínico, y vamos a analizarlo identificando dónde está el macrosistema, cuáles son los factores de riesgo del exosistema, etc. Entonces, si hay alguna pregunta sobre eso, la compartimos, por favor. El tercer nivel lo conforma el microsistema, que son las relaciones más próximas de las personas, o sea, con quienes convive ese niño en la cotidianidad. Está fundamentalmente integrado por la familia. Y donde Belsky agregó el nivel de ontosistema, o sea, el del ser, el comportamiento de ese ser y la relación de ese ser. ¿Okay? Incluyendo factores individuales tanto de los niños maltratados como los adultos de los maltratan. Entonces, tenemos un macrosistema que es la parte de la cultura, la parte social, pues son eventos pues que escapan a nuestro mando y estamos inmersos en ellos. Luego ya viene el exosistema, lo repaso. Aquí está el macrosistema, que son como la parte política y económica macro de donde nos desenvolvemos. ¿Okay? Nuestro país, nuestra cultura, nuestro continente. El modelo del exosistema son las relaciones más próximas, pero no convivimos en ellas. Entonces está, por ejemplo, la iglesia, la escuela, los organismos judiciales, la salud, las instituciones de seguridad. Nos afectan directamente, tenemos contacto con ellos, pero no vivimos inmersas en ellas. Y el tercer nivel es el microsistema, que sí son las relaciones cotidianas de esa persona. Entonces es básicamente la familia y donde se agrega un nivel más pequeñito y más detallado que es el ontosistema, que son los factores individuales de los niños maltratados como los adultos que lo maltratan. Allí es donde empezamos a ver pues cómo se vuelven a tejer como estos árboles, estos tejidos, bueno, por redundar, estos tejidos del adulto o la adulta que fue maltratada, que fue violentada y tiene un comportamiento. Y ese niño, ese que fue un niño maltratado o un adulto, un niño violentado, termina violentando y maltratando a sus productos, a sus hijos. ¿Okay? Entonces, estos son los factores individuales y de esa persona que maltrata. Y también vamos a ver los factores individuales de ese niño maltratado, que es lo que podemos observar mediante este modelo y mediante las características que nos dan, las nuevas características, las características emergentes que nos da el enfoque de la interseccionalidad. Aquí hay una representación más amplia del modelo. Lo voy a repetir varias veces para poder enfocarnos en él. Aquí está el macrosistema, entonces están las costumbres, las tradiciones, las pautas culturales, la parte económica, que no es lo mismo vivir en Dinamarca que Cundinamarca, obviamente, ¿no? Entonces está viene la parte económica, lo cultural, el sistema de salud, las ideologías culturales. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un país latino, con las culturas latinas, a un país en el que la cultura religiosa sea la imperante, la islámica, por decir algo así.
Y llama la atención, ¿no? Cuando uno ve, cuando se traslada a otros lugares en los que es tan común ver todas las religiones juntas, todas las mujeres con burka, los otros que son de otras religiones, y pues no es algo que vemos acá en nuestro medio, pero sí hace parte de un macrosistema en el que ya las costumbres pues son diferentes y son pluriculturales. Están las creencias, está el sistema educativo, etcétera, las ideologías. Básicamente esto es de ideología, de costumbres, de valores, creencias, cultura, la parte económica, la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de acceso. Luego viene un exosistema, que ya tiene que ser, lo pusimos como ejemplo, la iglesia, el trabajo de los padres, los amigos de la familia, la clase social a la que estaría categorizada los niños y esa familia, la junta de vecinos, los servicios de salud, etc. Aquí tiene que ver algo, me gustó esta gráfica porque habla de los medios de comunicación de masas. Aquí es donde nos ejercen una influencia muy grande. Obviamente viene desde lo del macro, perdón, hasta el microsistema. Pero estos medios de comunicación, la música, la información que deciden transmitirnos, tiene que ver con cómo nos comunicamos y cómo se traslapan, ¿no? El macro, el exo y el microsistema. Todo esto viene permeado por los medios de comunicación, por las costumbres, por la cultura, por las manifestaciones culturales, la música, lo que tienen acceso ahora uno como familia, como individuo. Luego ya viene el microsistema, que sería básicamente la familia, las personas que conforman la familia, y luego viene ya el ontosistema, que es el comportamiento individual de cada una de esas personas, tanto del niño maltratado como del adulto o del maltratado. Entonces, estos autores argumentan que los factores de riesgo y los factores protectores ocurren en todos los niveles de la ecología, o sea, del modelo ecológico. Y vamos a ver los factores de riesgo, un ejemplo por cada uno de los niveles del modelo ecológico. La idea es que nosotros podamos identificar cuáles son los factores de riesgo, que los quiero poner aquí, y cuáles son los factores de protectores, que los quiero poner aquí en esta balanza, y que siempre lográramos que los factores de protección fueran mayores, tuvieran más peso, como se ve aquí, que los factores de riesgo. Esa sería la idea. Porque el maltrato infantil, ¿cuándo ocurre? Cuando los factores potenciadores o factores de riesgo sobrepasan los factores compensatorios, es decir, cuando los factores de riesgo están aquí y los factores protectores están acá. Cuando esta balanza gira, o sea, se mueve a favor de los factores potenciadores o factores de riesgo, pues es cuando ocurren más los casos de maltrato infantil y de abuso sexual. Pero entonces la idea sería revertirlo, ¿no? Poner aquí los factores de riesgo, factores protectores que pesen más y que nos ayuden a que se disminuya la presentación y severidad de estos casos. Este es el concepto del modelo ecológico, lo repito, porque lo vamos a manejar ahora en la tarea que vamos a hacer en un ratico. Es el modelo ecológico, entonces el primer nivel es el macrosistema, tiene que ver con las creencias, la sociedad y las políticas grandes sobre las cuales pues nosotros como individuos no tenemos, individuos del común, no tenemos la injerencia que quisiéramos tener, pero entonces son las creencias y los estilos de vida, digamos que nacimos aquí en este país, bajo esta cultura, tal vez en un medio económico, en un medio con cierto acceso a la salud y a la educación, etcétera. Eso es lo que forma grande nuestro macro. Viene el segundo nivel, que es el exosistema, en el que no estamos más cerca. Entonces, en la iglesia, en el caso del niño, la iglesia, la familia extensa y el colegio, la escuela, los pares. Y luego ya viene el microsistema, que es la familia con la que convive de puertas hacia adentro. Ese es su microsistema. Y dentro de ese microsistema se incluyen los factores individuales de las personas que conviven allí. Entonces lo vamos a ver, la autoestima, el comportamiento, la satisfacción de vida de las personas que conviven en el niño y le enseñan con su ejemplo y vemos si cumplen o no con sus funciones de... Maribel, se te prendió el... Ok.
Vamos a ver el concepto de, no sé si hasta este momento haya preguntas. Te pedí, Daniela, por favor, si me puedes, a ver, ya te digo, Daniela, en Zoom tenemos conectado. Okay. Sí, doctora, ya se le La envié. asistencia ya la vi. Ok. Vamos a hacer como unas preguntitas. Diana, una de las Dianas. Diana Sofía Benavides, ¿está por allí? Sí, O si no, sí, listo. estoy acá. Ok. ¿Tú nos puedes recordar, por favor, un ejemplo del macrosistema? Como un ejemplo, o sea, Sí, el concepto. ¿qué entendiste por macrosistema, por favor? El macrosistema pues es todo lo que nos compete a nuestro alrededor, que en este caso pues lo que usted manifestaba era como la vida, las costumbres, todo lo que es como, no sé cómo decirlo, Tranquila. como todo lo que gira externamente de nosotros, no antes de nuestra familia, por decirlo así, las creencias, las costumbres, nuestro entorno, nuestro país, son como esas cosas como que son más externas y que pues de pronto rigen a la mayoría de las personas. Ok, bueno, Diana, muchas gracias. Magnolia Quiñones, ¿estás por ahí? Magnolia. Entonces, Miguel Armando Yela. Aquí estoy, profe, sino que no podía, buenos días, Ok. no podía. Hola, Magnolia, perfecto. Gracias. ¿Qué entendiste? ¿Qué nos pudieras resumir del exosistema? ¿Cómo identificas el exosistema? Porque recuerden que lo vamos a hacer ahora en una actividad. De los ecosistemas. Ajá, ya vimos el macro. Ya vimos el macro, que es como las políticas, bueno, la parte económica en general, el país en que vivimos, la cultura en que vivimos, la religión en la que nacimos. Eso es el contexto grandote en el que nos estamos ubicando, ¿sí? Y viene después el exosistema. ¿Qué recuerdas que es el exosistema? Pues como tal el ecosistema sería, no sé, como la comunidad que está pues más cercana pues al grupo familiar en sí. Ok. Podría estar entre, no sé, las instituciones, no sé, todo lo que está pues alrededor de la familia como tal, perdón. Perfecto. Sí, y entonces el niño, gracias. Entonces le pregunto a Sandra Milena Ocampo, ¿el exosistema en el niño en qué estaría representado? Dame dos instituciones en las que tiene contacto el niño con su exosistema. ¿A través de qué se relaciona con su exosistema? Entonces, sí, Sandra Milena Ocampo, ¿sí está? Bueno, si no, Julie Mabeli Sinisterra. La misma pregunta. Hola, buenos días. Hola, Julie, ¿cómo estás? Gracias. Dinos por favor dos instituciones con las que los niños se relacionen con el exosistema. Podrían ser, pues son instituciones que, por ejemplo, están alrededor de nosotros, pero pues como que no dependemos totalmente de ella. Puede ser la iglesia, los sistemas, las entidades judiciales. Y el niño, para el niño, ¿qué es lo más representativo del exosistema con el niño? Pues en este caso sería como la participación que él hace ante estas instituciones. ¿Y cuál es la principal institución que relaciona al niño con el exosistema? Ya está la iglesia, pero no todos los niños van a la iglesia. Eso puede
Puede ser el Escuela. colegio. El colegio, claro que sí. El colegio es diferente, por ejemplo, si un niño está escolarizado o no está escolarizado. ¿Ok? Porque se relaciona o no adecuadamente con su exosistema. El exosistema, por ejemplo, para el adulto puede ser el trabajo, puede ser las juntas de acción comunal, etcétera. ¿Ok? Pero para el niño, uno de los representantes básicos del exosistema en el niño es la escuela. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis del caso, si el niño está escolarizado o no. Bueno, muy bien. El microsistema, vamos antes de hacer un descansito de unos 15 minutos, vamos a hablar de la parte más interna, que sería el microsistema. ¿Ok? Entonces, Angie Lisset Rentería. Sí, doctora, buenas. Ok, Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo defines el microsistema? El microsistema lo defino como, se puede definir como, o sea, las personas que están más cerca, las entidades que están más cerca a uno, como la familia, y pues la escuela, que usted lo decía que es muy importante, o sea, también está en el exosistema, como lo decía mi compañera anteriormente, pero también está muy incluido en el microsistema, o sea, hay un vínculo cercano con la escuela y con la familia. Claro, porque el niño es un estudiante, ¿cierto? Si es estudiante, estamos declarando su función con la escuela. Aunque para efectos del microsistema, así sea un estudiante, pues entonces vamos a representar lo que está de puerta para adentro, o sea, con las personas con las que convive en su cotidianidad, ¿sí? Que ese es como su vínculo de su familia. Entonces, ese sería como la descripción del microsistema. Y nos falta el ontosistema, o sea, la parte del ser. ¿Cómo lo puedes interpretar? Vamos a ver con Edison Bonilla Figueroa. Miremos si se conecta Edison. Y si sí, no, sino que al momento de darle el tranquilo. Clip, listo. Se demora un poquito. Ok, ¿cómo nos compartes lo que comprendiste por la parte de ontosistema? En el tema de microsistema, perdón. Del onto. Es que dentro del microsistema, que son los que conviven de la puerta hacia adentro, estaba el ontosistema. ¿Lo viste? En el ontosistema, bueno, me quedé en el microsistema, que en el tema de la familia, el núcleo. La familia. Claro, en el núcleo familiar. No sé si en el tema del ontosistema haga más referencia de lo que es como persona muy más cercano al tema individual. Eso, está muy bien. Entonces sería como el análisis del ser y de las actitudes de las personas que estarían involucradas dentro de lo que es el tema que nos ocupa, que es el abuso. O sea, el ser del abusador y el ser del abusado. Eso sería como el ontosistema. Dentro de ese microsistema, dime. Es todo eso, o sea, que va absorbiendo de cada uno del macrosistema, exosistema, mesosistema, microsistema, y que lo está absorbiendo desde ahí ya el individuo, ¿no? En ese ejercicio, y luego como desde el individuo se refleja hacia el exterior también. Claro que sí. Ese es de doble vía, o sea, así como se reduce, digamos, desde el macrosistema y todo lo que está de las actitudes, digamos, de todo el tema, digamos, de externo, y luego desde el individuo que luego va interactuando en cada uno de esos sistemas. Excelente, Edison. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, por eso lo manejamos desde aquí. Entonces, podemos ir desde lo más grande, gracias a ti, desde lo más grande, esta muñequita, pues, que contiene a esta pequeña, que contiene esta pequeña, que contiene esta pequeña, que contiene la más pequeñita, y también como esta, obviamente, en todo sistema, todo lo que ocurre en un sistema, pues, influencia al resto. Entonces, así como tú lo dices, te viene desde el exterior hacia lo más íntimo y también desde lo más íntimo hacia lo más externo. Perfecto. Creo que nos podemos tomar hasta las que 9:35. Nos tomamos unos minuticos para que se tomen un cafecito, se estiren, porque pues esta clase no es de 2 horas, sino de 3. Ya viene la parte final y hacemos el ejercicio práctico y bueno, los espero en 15 minuticos para que volvamos a empezar, ¿de acuerdo?